Dos. Amigas y amigos de Construyendo Comunidad, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Reciban un saludo hoy, lunes 15 de enero, de los que conforman este panel de educación, cultura y arte. Está presente nuestro invitado del día de hoy, el maestro Ricardo Cano Bonilla. Maestro Ricardo, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias, maestro, a usted. Pues para las amigas y los amigos que nos están viendo, aparece en pantalla el currículum, la trayectoria del maestro Ricardo Cano. Es egresado de la maestría en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla y licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha cursado talleres de práctica filosófica en los ámbitos de filosofía para niños y consultoría filosófica con filósofos prácticos como Angélica Satiro, Oscar Brennifer, Ran Lab, Nirili Arcidiacono, David Sumiacher, Isabel Millón y Eugenio Echeverría. Ha dictado conferencias y talleres para difundir y ejercitar la práctica filosófica en ámbitos académicos y no académicos. Ha participado en congresos nacionales e internacionales con temas relacionados con las ciencias de la educación, la filosofía para niños y la consultoría filosófica. Es cofundador del Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos y actualmente colabora con el taller de prácticas filosóficas ligado al al IPP para habla hispana. Ha trabajado por más de 10 años como docente en el bachillerato general, impartiendo las materias de historia de la filosofía, ética y valores, lógica, y actualmente trabaja con un proyecto de investigación de la consultoría filosófica y el pensamiento crítico. Pues es la trayectoria, la muy amplia trayectoria de hoy nuestro invitado, el maestro Ricardo Cano Bonilla. Y están con nosotros como todos los lunes, la maestra Rocío Lucero. Maestra Rocío, ¿cómo está usted? Bien, buenas tardes. Aquí Bueno, estamos. perfecto, maestra. Bienvenida. También está con nosotros la doctora Edith. Doctora Edith, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes a todas y todos y un gusto verlos. Saludos, maestro Miguel, también. Saludos, Perfecto. doctora También Edith. está ya con nosotros el maestro Fidencio Romero. Maestro Fidencio, ¿cómo está usted? Muy bien, licenciado. Buenas tardes a todos. Gracias. El maestro Miguel Guerra. Maestro Miguel, ¿cómo está? Bien, licenciado, contento de verlos a todos. Buenas tardes. Bien, también Buenas bien. tardes. Y por ahí también se ve a la maestra Yolanda, nada más que no ha encendido su cámara, pero está presente también la maestra Yolanda. Está presente en el programa del día de hoy. Pues, maestro Ricardo, usted maneja un tema que si el grueso de la población fuéramos más sensibles a la cuestión filosófica, a la cuestión de los principios y a la cuestión de los valores, otro mundo viviríamos en todo el mundo. Y por eso nos llama mucho la atención el tema que el día de hoy nos va usted a compartir. Maestro, bienvenido. Adelante, por favor. Pues muchas gracias a todos y también muchas gracias a los organizadores por la invitación, a la maestra Rocío. Lo que voy a presentar es algo a lo que me he dedicado a lo mejor los últimos 10 años y de alguna manera pues son algunas reflexiones porque por cierto que he fundamentado a partir de un proyecto en el que colaboro. Actualmente el proyecto se llama así, Taller de Prácticas Filosóficas. He puesto el logotipo porque precisamente a partir del trabajo con este equipo internacional, pues es como he ido también consolidando mucho este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a la primera diapositiva. Puse aquí qué no es la práctica filosófica. Esto es lo primero que me interesa delimitar. Puse aquí que una práctica filosófica, pues, no es una conferencia que imparte un especialista. Cuando nosotros estamos haciendo prácticas filosóficas, de alguna manera intentamos borrar la idea del especialista
porque en la construcción del conocimiento, como esto es un ejercicio y es una práctica, es importante decir que de alguna manera se borran los títulos, ¿no? Perdón, ¿no? Con lo que hoy se dijo, hay doctores, hay maestros, esos títulos se van borrando un poco. Y en ese sentido, la práctica filosófica no es una conferencia, no es una clase tampoco, eh, tampoco es una práctica vertical en torno al saber. Esto lo puse haciendo alusión a que precisamente una práctica filosófica vista desde cómo la plantea el proyecto de filosofía para niños o cómo la plantean los talleres filosóficos, o sea en la versión del consultorio filosófico, el consultor filosófico, de alguna manera, pues no hay verticalidad de ningún aspecto. Entonces es una puesta en escena de manera horizontal. Obvio que hay un especialista que dirige, que coordina, pero se intenta borrar esta verticalidad, ¿no? Puse aquí a este maestro famoso Merlí, que cuando da clases es profe, pues ahí es donde no nos gusta a nosotros como prácticos filosóficos, porque él maneja cierta autoridad y lo que él diga como autoridad pareciera que es cierto, ¿no? Entonces, en esa versión ese Merlí no. En ese sentido, también la práctica filosófica no intenta instruir ni adiestrar, tampoco intenta solucionar problemas y mucho menos recetar filósofos, ¿no? En ese sentido, es importante mencionar que la apuesta es otra. Bueno, ¿qué sí son las prácticas filosóficas? Aquí sí me gustaría detenerme un poco. Lo primero que diríamos que en la mayoría de los ejercicios de práctica filosóficas intentamos poner en escena el ejercicio del diálogo. Es un ejercicio dialógico y como tal requiere ciertas habilidades que hay que practicar y que de alguna manera refieren por una parte al aspecto cognitivo, pero que tienen también su efecto en las conductas de los sujetos. Entonces es un ejercicio dialógico. Justo ahora es lo que no estamos haciendo, ¿no? No estamos dialogando nada, no estamos discutiendo nada, entonces esto no es una práctica filosófica, ¿no? Luego, la práctica filosófica usa herramientas puramente filosóficas, en este caso la problematización, más adelante voy a hablar de esto, la conceptualización, la profundización, entre otras, ¿no? Y en ese sentido, la práctica filosófica ejercita y pone en escena las habilidades, no las explica o no nos detenemos mucho tiempo en ello, pero sí lo que nos importa es que cada sujeto se lance a la piscina y ya en la piscina vea cómo funcionan estas habilidades. No tiene sentido hablar del diálogo en la familia si es que no nos sentamos a dialogar en familia, por ejemplo, ¿no? No tiene sentido hablar de problematizar algo si no podemos tocar nuestros problemas y de alguna manera buscar alternativas o mirar desde otro paradigma un problema. En ese sentido, la práctica es eso, es un ejercicio, ¿no? Y así dicho, el foco está en gestar un pensamiento racional, en examinarlo, en descartar sus fallos y poco a poco, en la medida de lo posible, con el ejercicio, refinar ese proceso reflexivo. La práctica filosófica, al menos desde mi perspectiva, tiende mucho a decir que precisamente se puede ejercitar la razón, que se puede incluso disfrutar de ese proceso de, de entenderse como sujeto pensante y que no está peleado precisamente con ningún otro gesto, ¿no? Entonces, la práctica filosófica es un gimnasio del pensamiento, es decir, los sujetos son sujetos activos, así como cuando van al gimnasio, son sujetos que construyen, son sujetos que ejercitan, son sujetos que desarrollan y de alguna manera, pues todos, como en un taller,
creamos algo, desarrollamos algo, y rompemos la inercia o la lógica de los sujetos pasivos versus los sujetos que construyen, que hacen. Y de alguna manera, precisamente, la idea de la comunidad hace referencia a eso, a una comunidad de indagación, a una comunidad de construcción, a una comunidad activa. Bueno, esto sería como por decir lo que es. La siguiente, por favor. ¿Qué actitudes se desarrollan en la práctica filosófica? Hay algunas que intentamos todo el tiempo generar en la medida de lo posible, y esta actitud de la calma es fundamental. Eh, por ejemplo, la idea que nosotros generamos cuando alguien habla, expone una idea y habla mucho y expone 2 y 3 y 4 ideas y quiere pasar a la siguiente, intentamos frenar y calmar un poco para decir que no hay necesidad de la urgencia, y de alguna manera es importante romper esa lógica de la precipitación. El pensamiento, así como las conductas, requieren cierto ejercicio de calma. A veces, cuando los sujetos tienen mucho que decir, los cortamos, a muchos no les gusta, pero es importante ir hacia esta actitud que bien desarrollada con el tiempo, pues genera sus efectos. Otra actitud que desarrollamos en la práctica filosófica tiene que ver con el asombro. Es una de mis favoritas porque cuando llegamos en la práctica a descubrir algo que no habíamos descubierto por nosotros mismos, eso genera cierta sorpresa, y más cuando hay alguien que con sus preguntas o con sus análisis nos permite mirar otra perspectiva de lo que teníamos. Precisamente, pues eso es incluso, tiene cierta catarsis, por decirlo así, ¿no? Entonces, esta también la desarrollamos en algunos ejercicios. Otra actitud que precisamente incluso tiene que ver con esta idea del pensador crítico, del sujeto crítico, es la idea de la autenticidad. Atreverse a pensar y decir lo que uno piensa, ¿no? A hacerse responsable de las propias ideas. En muchas ocasiones, cuando nosotros hacemos talleres, las personas no asumen su propio discurso, o dicen, no lo quiero decir así, no quiero juzgar, no soy quien para juzgar. Y bueno, pues ese es un reto que vamos nosotros haciendo en la práctica, pues tratando de generar cierta autenticidad. Mm, Esta idea de la ignorancia adquirida también es fundamental, en el sentido de que me parece que lo he visto más en adultos que en jóvenes o niños, porque muchos se resisten a abandonar sus opiniones, sus certezas, se resisten a pensar que lo que piensan solo es una perspectiva, y, entre otras, y en ese sentido hay en ocasiones rigidez, y lo que pretendemos es lo opuesto, ¿no? Pretendemos que en algún momento se examinen nuestros juicios, que tomemos distancia de ellos, y que también de alguna manera nos abandonemos a la idea de que solo hay una respuesta correcta o mi respuesta correcta, ¿no? Esta actitud pues, también es fundamental en la práctica filosófica. Y esta otra de la confrontación tiene que ver precisamente con que a veces tendríamos que poner el ego en perspectiva, ¿no? Es decir, la idea de que mi pensamiento o mis ideas, frente a las de otro, pues podrían tener un fallo en algún momento, ¿no?
y yo podría aceptar ese fallo en algún momento. ¿Podrías aceptar que hay otra mejor idea que la tuya? Es una pregunta que hacemos, ¿no? Y hay gente que sí, hay gente que no. El rigor es algo que generalmente practicamos en el diálogo desde el principio, porque cuando hacemos una pregunta intentamos que el otro nos escuche y que una vez que nos escucha responda a nuestra pregunta. Esto es lo más difícil de trabajar, porque regularmente el otro quiere contestar lo que él quiere y no lo que se le ha preguntado. Eh, Regularmente el otro quiere abonar una idea y no a lo que se le ha cuestionado. Y en esa medida eh, intentamos nosotros no ir más allá de un diálogo simple, de responder o pedir respuesta a lo que nosotros hemos solicitado. Y ahí nos hemos pasado. Hay gente que no escucha, pero la práctica filosófica nos pone ahí para decir, es importante que seamos rigurosos, también incluso para quienes se dispersan. Hay quienes opinan 10 minutos, 5 minutos, y toda esa dispersión no lleva a una idea concreta o simple, ¿no? Voy a parar un poco. Bien interesante, ¿no? Como parte de las preguntas que yo le haría al maestro Ricardo, por ejemplo, a mí me da mucho por confrontarme, sobre todo en el tema de la religión, ¿no? Porque pues hay gente que es muy necia, así como yo, ¿verdad? En el sentido de que cómo pueden creer en un libro fantástico que son puras mentiras y no ven lo racional, ¿no? Les decía yo en algún momento a un amigo, a mí me hace feliz la teoría de la evolución, ¿no? Me hace feliz la explicación que se da del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y cuando vienen y me las quieren descomponer, pues me pongo triste. Ah, pero bueno, ya regresó el maestro, adelante. Sí, muchas gracias. Esto que decía maestra, precisamente, no sé si uno se ponga triste, pero efectivamente la idea es ir adquiriendo cierta plasticidad, cierta flexibilidad intelectual que, que curiosamente yo decía con los años podría darse más, ¿no? Pero parece que a veces al revés, ¿no? Bien, podemos pasar a la siguiente. Dice, ¿qué competencias filosóficas se ejercitan? Eh, Nosotros en el programa que tenemos manejamos varias competencias o habilidades. Una de ellas es la interpretación. No es fácil interpretar, es una competencia compleja, pero que de alguna manera es la base para otras. Eh, por ejemplo, para preguntar hay que interpretar, para identificar qué presupone algo hay que interpretar. Entonces, esta habilidad es fundamental desde muchos ámbitos. Una de las competencias que a mí me gusta mucho es la de nombrar un fenómeno, ¿no? ¿Cómo llamas a alguien que se resiste a cambiar su punto de vista? ¿Cómo llamas a alguien que eh, por años eh, sigue siendo fiel a sus principios y nunca los cambia, ¿no? Esta idea de conceptualizar tiene que ver también con esforzarse en o crear forzar al pensamiento a buscar lo esencial, es decir, buscar lo esencial en un concepto o en una palabra. Ese movimiento lo hacemos con los niños y con los adultos también, y alguien podría decir, bueno, de todo esto que estás diciendo,
cuál es el concepto central de lo que estás planteando. Y eso ya invita a un esfuerzo fundamental, ¿no? Y obvio que los conceptos, pues, nos permiten sintetizar bastante en términos de pensamiento, ¿no? La idea de la argumentación es una competencia que atraviesa a muchas otras. El sujeto, pues, tendrá que tomar posición frente a un problema y justificar. Entonces, ¿qué es mejor, no? Capitalismo versus socialismo, bueno, pues hay que elegir y fundamentar qué es mejor, ¿no? Siempre, pero también mucha gente rehuye, pero en el taller tenemos que hacerlo, en la práctica es fundamental. Cuando hablamos de problematizar, perdón, eh, eh, muchos piensan que solo es hacer una crítica, pero es un poco más exigente la competencia porque problematizar implica identificar un paradigma y luego proponer otro paradigma para, mirar si se puede pensar desde otra perspectiva. Es decir, que la problematización no solamente invita a hacer una crítica ligera, sino a forzarnos a identificar los paradigmas que subyacen y buscar alternativas a esos paradigmas. Bueno, voy muy rápido, ¿eh? ¿Qué hacemos cuando buscamos nosotros inferir presupuestos? Pues nosotros lo que hacemos es mirar detrás del telón, mirar qué hay atrás de lo que se dice, de lo que se enuncia. Buscamos de alguna manera ver la génesis de ese pensamiento, de esa afirmación, de esa frase. En un taller alguien dice, quiero autoexcluirme de la familia. Y entonces nosotros hacemos un ejercicio para buscar presupuestos. ¿Qué presupone el que alguien quiere excluirse de la familia? Entonces, pues ahí uno podría pensar, pues que podría haber resentimiento, podría haber falta de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el trabajo de mirar la génesis de lo que se dice, de lo que se afirma, también ayuda a ir construyendo esto que llamamos el pensamiento crítico. Vamos a la siguiente, por favor, maestro. Aquí, ¿qué hace el facilitador o el que coordina? Pues parece fácil la función, pero no. Tiene que incitar a los participantes a pensar y a cuestionarse. Ese es su trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el facilitador, por llamarlo así, el filósofo o el que conduce? Plantea una discusión o plantea el ejercicio, luego establece reglas en términos formales y ve la aplicación de esas normas. Voy a tomar un minuto si alguien quiere opinar, igual. Bien, mientras retoma la charla el maestro, maestra Rocío, un comentario, por favor. Su micrófono está apagado, maestra. Por las cualidades de las que estaba hablando el maestro Ricardo Cano, que podrían desarrollarse a partir de prácticas filosóficas, yo me pongo a pensar qué necesario es en este momento en que todo se nos da prisa, todo se nos da buscando un gozo, un disfrute, todo se nos da rápido, o sea, queremos todo rápido, queremos que sea placentero, queremos que se haga con el mínimo esfuerzo y no queremos interpretar ni comprender, queremos asimilar y punto. Entonces, yo creo que es muy importante ir desarrollando estas cualidades a partir de estas prácticas. Y también es importante pensar que la filosofía no solo se enseña en la prepa, cuando ya son jóvenes, están inquietos por su existencia los estudiantes, sino desde kindergarten se podría empezar a desarrollar este tipo de pensamientos
que nos daría otro tipo de procesos educativos. Ese sería como mi comentario. Gracias, maestra Chio. Adelante, maestro Ricardo, por favor. Sí, me parece que la intervención es pertinente, totalmente, totalmente. ¿Qué más hace el facilitador, por llamarlo así, no llamarlo profesor o el filósofo? De alguna manera tendrá que garantizar que se produzcan y se revisen argumentos, preguntas, objeciones. Ese es su trabajo, que no es fácil, que requiere tiempo. Su trabajo también es que garantice que las ideas que se expresan se tomen en serio y se examinen de manera colectiva, puesto que regularmente esto se hace en grupos, y de alguna manera se lleve a su análisis, pues incluso aunque pudieran ser ideas absurdas de inicio. Entonces, la labor del profesor, en este caso del tallerista, es más activa, es un poco más, exige que, por ejemplo, si de alguna manera que se evalúen y examinen algunos argumentos, pues eso invita o pide que él mismo los examine previamente. Bien, entonces, perdón, ¿qué otra cosa tiene que hacer? Dice animar a los participantes a reflexionar, a reaccionar reflexivamente entre sí. Me parece a mí que la idea de este facilitador tiene que ver con que pudiera hacer que el diálogo en algún momento se agote o en algún momento pudiera tener un límite, pues es su trabajo del facilitador invitar a que incluso se confronten entre ellos, ¿no? Incluso vean que las ideas se pueden examinar, porque no todo lo que se dijo, ni todo lo que diga una persona, pues se puede tomar como la válida o la universal, ¿no? Es una perspectiva. La idea del filósofo es esa, mirar que lo que se dice es una perspectiva. De alguna manera comprobar que todos estén escuchando. Por eso es un poco exigente, porque el facilitador puede preguntar a todos y a quien quiera y de alguna manera ver si estamos siguiendo estamos en la misma línea o el mismo canal. De hecho, en los diálogos de Leonard Nelson, uno de los objetivos es que lleguemos a una conclusión, pero para llegar a una conclusión democrática, pues implica que todos miremos el mismo camino, que todos razonemos sobre la misma línea y que de alguna manera todos nos escuchemos. Eso debe llevar su tiempo. Entonces, pues no está tan fácil, ¿no? Y bueno, dice aquí ayudar a encontrar nuevos problemas planteando preguntas. Dado que precisamente es eso, ¿no? La ignorancia adquirida invita a decir, pues esto no se acaba. Dentro de la filosofía, no podríamos decir que en una sesión o en un ejercicio de prácticas, pues se ha resuelto todo, ¿no? Siempre hay alternativas y posibilidades y hay que mantener el problema. Si no es que se agota, pues mirar qué otra perspectiva puede haber. Bueno, pasemos a otra, por favor. ¿Qué hacemos durante el taller? O lo que podríamos hacer, ¿no? Escuchar al otro y tener en cuenta lo que ha dicho. Este ejercicio me gusta porque a veces preguntamos al otro, ¿y qué dijo? Y una cosa es repetir y otra es reformular. A veces se queda en el primer plano, no repiten lo que dijo y por lo tanto contestan otra cosa que no es lo que dijo, ¿no? Otras veces no lo reformulan y por lo tanto no lo comprenden, ¿no? Este paso es tan solo como un ejercicio, ya es interesante mirar cómo es que hay gente que no se escucha. Hay gente que dialoga, pero no se escucha nunca una a la otra, porque ni siquiera continúan la misma línea de pensamiento. Cada quien tiene 2 o 3 o 4 líneas y nunca se escucharon, ¿no?
Otra cosa que hacemos es que preguntamos. Si no sabemos, preguntamos. Si dudamos, preguntamos. Si queremos reformular, preguntamos. Es fundamental. Luego, justificamos acuerdos o desacuerdos. Eso es fundamental, ya lo dijimos. Y algo más que es fundamental, esto que puse aquí, que es estructurar, articular y clarificar ideas. Es un trabajo que requiere tiempo, calma, paciencia, porque estructurar una idea, articularla y clarificarla nos lleva. Nosotros manejamos un documento, ese documento vemos cómo escribe alguien, lo revisamos, vemos si era claro, el primer filtro, por ejemplo, es la claridad. Si no pasa ese filtro, bueno, pues lo revisamos, qué es lo que hace falta. Si no pasa, si pasa el filtro de la claridad, por ejemplo, entonces vemos si es pertinente, si es relevante, y entonces, pues esos filtros nos los aplicamos tanto a lo que decimos como a lo que escribimos. Ese filtro de la claridad no lo dejamos pasar, pero es fundamental. Si lo que dijo es claro para todos o solo para él, o a lo mejor dialoga consigo mismo nada más, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? Pues tratamos de comprender las ideas de los demás, también las propias. Pues de alguna manera intentamos asumir la propia identidad con nuestros juicios, nuestras elecciones. ¿Qué más? Ahí podría ser otra cosa distinta. Nos interesamos por el pensamiento del otro, eso es fundamental. Nosotros, me parece al menos en cualquier práctica filosófica que hagamos, tiene como base la de pensar que como sujetos colectivos necesitamos la mirada del otro, ¿no? La mirada del otro nos nutre, nos enriquece, nos da sentido también en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, aquí puse unas notas, dice, en un taller se trata de producir frases más que asentir o articular en una sola palabra. Se trata de construir un pensamiento, no de comprar el aprendizaje en una lección. Bueno, ya lo dijimos. ¿Podría pasar a otra, maestro? ¿Qué beneficios, así lo podría yo decir, qué beneficios tendría la práctica filosófica? En términos cognitivos, lo que ya dijimos, ¿no? Podría ser que uno podría ser más flexible y sobre todo claro, ¿no? Que pudiera dar varias interpretaciones a un hecho o a un comportamiento, que pudiera identificar problemas y explicarlos, que con el tiempo pudiera uno hacer preguntas más claras o eficaces, ¿no? Porque ya los que hacen práctica filosófica buscan, ¿cómo se dice? Le dicen flechas preguntas que sean flechas, ¿no? Que sean exactas. Luego, pues de alguna manera, dar respuestas estructuradas y claras, bueno, serían algunos beneficios. Pensar en ti mismo y en el mundo con mayor amplitud, esa podría ser, ¿no? Otra ventaja. Y alguna ventaja psicológica podría ser que podría ser uno más independiente en tu forma de pensar, aumentar tu confianza, ser paciente, reducir la ansiedad, ¿no? Por esa idea que decíamos de la calma, aumentar tu nivel de calma, desarrollar una empatía cognitiva, etcétera. Bien. Bueno, voy a parar aquí, igual voy a hacer otra pausa si quiere comentar alguien. Un minuto. Gracias. Maestro Guerra, adelante, por favor, comentario. Oh, maestro Ricardo Cano, gusto en saludarlo, agradecido por la presencia de usted con nosotros en este programa. Bueno, pues entiendo que nos está planteando cómo lleva a la práctica su cátedra, la docencia en tema de la filosofía. Es parte de una labor racional de investigación, de reflexión. Es una forma de entender la filosofía.
me parece. Es una actividad intelectual, académica, para entender el mundo y la realidad. Nos pudiera comentar su opinión respecto a una tesis de Carlos Marx que planteó que la filosofía, además de explicar la realidad, se propone transformarla. Toda una tesis, ¿no? Una tesis que ha causado una revolución en el mundo de las ideas. Esta sería mi inquietud porque efectivamente es un arma de reflexión, de investigación, de incursionar en el terreno de las ideas. Insisto, eh, algunos la vemos como un arma, bueno, así lo planteó Marx, ¿no? En su famosa tesis, una, una disciplina para transformar el mundo, y de ahí podríamos extendernos, pero lo dejo así, mi comentario o pregunta, agradeciendo su presencia con nosotros, maestro Cano. Gracias. Maestro Miguel, aprovechando, ¿eso lo podría resumir en una frase lo que ha dicho? ¿Yo? Sí, 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 maestro. no, como no. La tesis de Carlos Marx sobre el papel de la filosofía como materia de pura reflexión o como tema para la transformación del mundo. Mm. ¿Cuál es la idea central en una frase, otra vez? Que usted nos explique la tesis de Mm, Marx, esta tesis. ya, maestro. Sí, Sí, sí. Bueno, gracias por el comentario. Bueno, lamento decepcionarle un poco porque, como he dicho, no, en las prácticas filosóficas no hacemos una serie de discursos ni de clases, de tal manera que mi trabajo, por la vía, ¿cómo se dice?, de filósofo práctico, sería más bien cuestionarle a usted. Ese mi trabajo es preguntar, como filósofo práctico. Pero podría yo dar una explicación, pero lo vamos a pensar, ¿no, maestro? gracias. Bueno, sí, sí, sí. Eso es interesante, eso de que en algún momento uno podría querer aclarar teorías o aclarar ideas que ya están hechas, pero en el taller de prácticas o en las prácticas o en el gimnasio filosófico, en el laboratorio filosófico, la idea es construirlas, más que, más que apegarnos al discurso general, ¿no? Bueno, voy a ir avanzando, espero ya no hay interrupciones. ¿Qué tipo de prácticas filosóficas hay? Una de ellas, pues, es el café filosófico. Se dice que por los 90 en Francia se reunieron un grupo de personas cada cierto fin de semana en el café y se dedicaban a elegir un tema para discutir fuera de la escuela, fuera de la academia, por intereses propios y luego entonces ese ámbito de querer entender, comprender, ejercitar el pensamiento fuera de la universidad, pues llevó a ese ámbito lúdico que aquí le he puesto así, del café filosófico. Luego, Matthew Lipman en Estados Unidos, él es un poco más institucional, eh, crea y proyecta un proyecto que se llama así, Filosofía para Niños, en Estados Unidos, y hace un proyecto que va desde de la escuela primaria hasta el nivel universitario, pretendiendo no dar clases de filosofía, no entender a los grandes clásicos, sino ejercitar estas habilidades y competencias que ya dije. El trabajo entonces es que el ejercicio de estas habilidades, competencias y actitudes podría con los años generar otro perfil de alumno o de ciudadano. Luego, otra práctica filosófica que se generó en los 80s es esto que denominan consultoría filosófica. Actualmente en México creamos un Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos
Pensamos que así como hay gente que asiste al psicólogo, podrá asistir al filósofo y de alguna manera podrá mirar desde otra perspectiva racional, desde la mayéutica o desde las herramientas de diálogo, mirarse a sí mismo, conocerse a sí mismo, ¿no? Y también, pues esto que he venido presentando ahora, que es lo que hacemos talleres filosóficos, ¿no? Es un ámbito formativo, es un ámbito que nos permite atrapar, hacer nuestras las competencias filosóficas, y practicarlas y desarrollarlas, ¿no? Sí, por favor, la próxima. Y, pues, ¿qué entenderíamos por pensamiento crítico? Pues, primero, el ejercicio y desarrollo de estas competencias filosóficas, ¿no? De alguna manera, el sujeto que podría pensarse como sujeto analítico, crítico, reflexivo, tiene que ejercitar ciertas competencias y actitudes que ya mencioné. Y luego también, pues es una puesta en escena. Es una puesta en escena práctica de algunas dimensiones bueno, Oscar Brennifier, un filósofo práctico, resume en tres, ¿no? Hay una dimensión intelectual, hay una dimensión existencial y hay una dimensión social de estas dimensiones del filosofar, ¿no? Entonces, que se resumen un poco en lo que ya yo he mencionado o ya he dicho, pero esta puesta en escena implica experimentarlas, implica llevarlas a cabo. Pensar por uno mismo solo se da si se hace y se construye. Articular ideas, aclararlas y estructurarlas solo se da si se ejercita. Si eso no sucede, pues no va a pasar nada, ¿no? Pasemos a la próxima, por favor. Y bueno, pues aquí están las referencias. Está una página de internet del proyecto del taller de prácticas filosóficas en el que colaboro. Está la página del Instituto de Prácticas Filosóficas de Francia, que lleva muchos años haciendo ejercicio de competencias filosóficas, y hay mucha literatura. Puse dos textos nada más, uno de Oscar Brennifier sobre la práctica filosófica en la escuela primaria, donde propone esto para llevarlo a la escuela, y el proyecto de filosofía para niños que en México Eugenio Echeverría pues, está trabajando. Pues yo pararía aquí las diapositivas, un poco la guía, y pues ahora sí, para las preguntas o comentarios que me digan. Gracias, maestro Ricardo. Maestro Fidencio, comentario, por favor. Muy interesante lo que nos comenta. Eh, Quiero volver a lo que mencionaba la doctora Edith sobre el creer. Hay una diferencia entre creer y pensar. Cuando uno tiene una fe ciega, a veces, lo que hace es creer en algo. Para eso son las religiones. La filosofía es para pensar, para reflexionar, para buscar respuestas. Y ahí estriba la diferencia entre ser creyente o ser pensante. Desde el Ateneo griego hace más de 2500 años, Platón, Sócrates, Aristóteles y después, por mencionar algunos, Kant, Spinoza y más cerca Sabater, pues han entrado y salido de pensamientos de ellos y de otros para tratar de explicar el mundo, de explicar las cosas. Entonces, es muy amplio el mundo filosófico, las teorías filosóficas, las corrientes filosóficas, y es apasionante aparte, y esa sería la diferencia, creer o pensar. A mí me llama la atención, maestro Cano, uno sabe que hay consultores financieros, consultores emocionales, que son los psicólogos, pero yo no tenía conocimiento de que hubiese consultores filosóficos. Es un término pues muy actual o no muy común, no muy conocido. Yo es la primera vez que lo escucho y quisiera que nos
pudiese explicar así más general, ¿qué hace un consultor filosófico? Y gracias. Sí, bueno, primero, maestro Fidencio, invitarlo a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Hace medio año abrimos un consultorio filosófico para que todo el que quiera pueda venir gratis. Entonces, esta es una promoción que estoy haciendo y probar una consultoría sin ningún costo. Gracias. Eso lo diría primero, ¿no? Lo segundo es que, pues sí, efectivamente, a partir de los años 80, un filósofo práctico que se llama Geragenbach decidió acuñar este concepto de la consultoría filosófica, haciendo referencia a algo que ya hacía hace muchos años, ¿no? Que hace Sócrates, una mayéutica. La mayéutica es el arte de ayudar al otro a producir o a crear ideas, ¿no? Eso es lo que esencialmente hace un consultor filosófico. Un consultor filosófico establece un diálogo con otro con el afán, pues, de ayudarlo a resolver un conflicto, algo que no es claro, a mirar desde otra perspectiva un problema, pero básicamente se vale de todas estas herramientas que hace: conceptualizar, problematizar, confrontar, eh, mirar desde otra perspectiva un conflicto. A ver, ¿de qué otra manera lo defino? El consultor filosófico también ayuda al conocimiento de uno mismo, ¿no? Es posible que muchos no se conozcan a sí mismos del todo, pero sus palabras revelan algo de sí mismos, y que precisamente el filósofo, al distanciarse del otro, porque el filósofo es como un alguien que está fuera de ti, te permite o te exhibe o te muestra a ti mismo algo que eres. Me parece a mí que también esa es una función que hace mucho el consultor, y, y que va hacia eso. ¿Qué más? Bueno, no sé si ahora es claro lo que digo, maestro Sí, Fidencio. mejor, gracias. ¿Sí? Sí, gracias. Gracias, maestro Ricardo. Doctora Edith, comentario para ir cerrando la charla del día de hoy y después sigue la maestra Rocío. Híjole, yo quería pedir que extendiéramos el programa hasta las 7. Ay, sí, no. Es que es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Siento así como un espacio en donde podemos hablar mucho, ¿no? Hay tanto que decir, pero una de las cosas que, por ejemplo, dicen, ¿por qué no se difunde tanto el tema filosófico? Y la respuesta es porque te enseña a pensar, ¿no? Y porque eso, pues, al sistema no le conviene. Yo creo que eso estaría a discusión, ¿no? Yo hace un momento en mi intervención decía que hay teorías que me hacen feliz. Por ejemplo, me hace feliz la teoría del Big Bang, luego la de la evolución, luego la explicación que hace Marx respecto del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Por supuesto que me hizo feliz el tema del contrato social para explicar cómo como sociedad cedimos parte de nuestra libertad para nuestra seguridad. O sea, yo me expliqué el mundo a partir de leer un librito muy sencillo en la prepa, porque en mi carrera, por tratar de explicarme el mundo y de entender mi existencia en este planeta, me sirvió mucho el de sepan cuántos, ¿no? Lecciones preliminares de filosofía. Ese es mi básico, ¿no? Esa es mi fuente, esas son mis fuentes, ¿no? Pero eso me ha hecho feliz, eso me hace feliz, ¿no? Un día platicando con un compañero me decía, no, pues es que no tienes muy corto tu sistema de felicidad, ¿no? Porque hay todo una gama, ¿no? Y el tema, yo decía, amo la universidad pública porque justo esa es la tarea, ¿no? Y amé el modelo democrático, crítico y popular de la UAP porque permitió que yo conociera ese abanico y yo elegí, ¿no? Yo elegí en ese enorme abanico cuál de todo me hace feliz. Tengo mis confusiones, evidentemente, porque alguien me decía alguna vez, tienes que tener claro que el conocimiento se divide
en pues las corrientes que existen de pensamiento, ¿no? Y tú ya hiciste todo un chilaquil porque ya revolviste todo lo que a ti, tú escogiste lo que te hizo feliz, ¿no? Y yo dije, sí, y dentro de lo que yo escogí que me hacía feliz, pues la religión quedó totalmente descartada, ¿no? Quiero decir que alguna vez fui fanática religiosa, ¿no? O sea, incluso de la congregación de la Vela Perpetua, ¿no? Pero por imitación y por la familia y esas ondas, ¿no? Pero bueno, una vez que tuve acceso a las corrientes de pensamiento, pues asumí mi posición en el planeta y en la vida, ¿no? Y algo que, por ejemplo, me gusta mucho discutir, y bueno, yo quisiera que formar parte de su taller, maestro Ricardo, pero que sea virtual porque no voy a poder ir a Tlaxcala, ¿verdad? Es ahora resulta que con esta posibilidad de que tenemos acceso a través de Internet a un montón de información, hay un montón de información que habría que con pensamiento crítico analizar siempre, ¿no? El tema de que los reptilianos y que si somos hijos de los extraterrestres y esas ondas que se están difundiendo un montón, ¿no? Y que me parecen bastante peligrosas, ¿no? Ya le veo cara de reptiliana a Xochitl, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, me gusta hablar, le agradezco mucho a la maestra Rocío y al maestro Cano esta oportunidad de nuevamente abrirme la mente y espero integrarme a su seminario virtual. Gracias. Gracias, doctora. Maestra Rocío, y después le damos el uso de la palabra al maestro Ricardo para que vaya cerrando ideas y cerramos con el maestro Miguel y con el maestro Fidencio. Adelante, maestra Rocío. Su micrófono está apagado. No hace ruido. Yo creo que es muy importante ver que nos podemos acercar a la filosofía de otra manera a como nos las han dado siempre. Una exposición de un autor, de lo que dice, y que parece que no tiene relación con lo que vivimos. En cambio, aquí, a partir de desarrollar habilidades lógicas, podemos ir haciendo ejercicio de la crítica, de la argumentación, de la explicación y ir desarrollando nuestras ideas, claro que tomando como antecedente los autores anteriores con los cuales coincidimos. Pero yo creo que en este momento después de la pandemia, este periodo de que vivió la educación hace que estén llegando niños a la escuela, principalmente a la pública, que no están sabiendo leer, no saben escribir, y yo creo que como que tenemos que plantearnos cómo le vamos a hacer o cómo, así como filósofos, quizás empezamos a transformar el mundo cuando empezamos a buscar a ser personas críticas, ¿no? Ya con eso que lográramos, aunque sea un poquito, estaríamos pensando en lo que nos dice, por ejemplo, Xochitl Gálvez otra vez, que ya se hizo rica vendiendo gelatinas, y dice uno, ¡ay, qué barbaridad! ¿Y cómo es posible eso? Pero porque está uno pensando lo que está diciendo la señora. Entonces, así, desde mi práctica y desde mi postura, yo digo que es muy importante que ojalá todos ejercitáramos esto. Y en política más, porque en política nos cerramos a las posturas que tenemos y no las queremos abandonar. Esa es mi opinión. Gracias, maestra Rocío. Comentario, maestro Ricardo. Sí, yo nada más cerraría un poco con la idea de que la práctica filosófica no está peleada con la teoría. Por un lado, ¿no? La teoría ayuda mucho, sustenta mucho, pero la práctica filosófica invita a hacerse cargo del propio filosofar, del propio reflexionar, y ese hacerse cargo de uno mismo, a revisarse a sí mismo, examinarse a sí mismo, aclararse a sí mismo, es fundamental, ¿no? En algún momento vemos las teorías acabadas, vemos cómo llegaron a las conclusiones, pero también es fundamental que uno vuelva sobre sí mismo y vea su propio proceso, cómo está sucediendo y cómo lo estoy pensando y cómo estoy actuando. Esa idea de volver hacia uno mismo y revisarse me parece a mí también fundamental. Es decir, que una cosa es preguntar y otra cosa es ser consciente de con qué intención estoy preguntando, para qué estoy preguntando, ¿no? Entonces, el ir haciéndonos conscientes de nuestros propios procesos, a eso invita la práctica.
y de alguna manera pues es la invitación que les hago, pero como dije, no está peleado mucho con la teoría, no está peleado con el análisis de la realidad social, pero sí es fundamental que uno mismo se revise, ¿no? Todo esto que acabo de decir en 3 minutos, ¿qué idea quería explicar? ¿No? O he lanzado muchas y de todas esas muchas, ninguna, ¿no? Pero bueno, es un poco la provocación, ¿no? Nada más. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias, maestro Ricardo. Ahorita vamos a escuchar comentarios en torno a su ponencia del maestro Guerra y del maestro Fidencio. Maestro Guerra, adelante, por favor. Bueno, maestro, mire, el tema es inagotable. Viene a mi mente el texto de Adolfo Sánchez Vázquez. Hay un texto que se publicó aquí en la UAP hace décadas, en la revista Dialéctica, y lo he rescatado porque hoy, con esto de las competencias, se hizo un lado de educación superior las humanidades. Entonces él hace una argumentación muy sólida, Sánchez Vázquez, acerca de la necesidad de que los estudios de la filosofía en la universidad vuelvan la filosofía, las humanidades, por la racionalidad neoliberal fueron relegadas, pensando que pues, ¿para qué la filosofía? Esa es una primera reflexión que comparto con ustedes. De Sánchez Vázquez, el filósofo, tengo muy presente su libro, De Marx, bueno, de Marx al marxismo en América Latina, el texto, de Marx al marxismo en América Latina. Ahí habla de cómo el marxismo ha sido asumido en América Latina por los filósofos, los pensadores, los revolucionarios. Y plantea tres cosas, tres características del marxismo. Dice que eh, es práctico, que si no se aplica, si no se lleva a la realidad la filosofía materialista, dialéctica, pues no cumple su objetivo. Por eso decía que me interesa esta parte de la filosofía, la transformación social, la transformación política, la transformación revolucionaria. Este es lo revolucionario del marxismo. Otra de las tesis de este libro es que el materialismo, el marxismo es histórico, es decir, eh, tiene que asumir el análisis de las ideas, de la sociedad, del mundo, de acuerdo con los cambios que se dan en el mundo. Esto es obviamente muy válido, ¿no? No podemos pensar que el mundo se ha quedado estático en el mundo de las ideas. En fin, y la otra idea del libro de Sánchez Vázquez es que el marxismo tiene otro rasgo, es praxiológico, es axiológico, perdón, axiológico, es decir, que si no se propone una meta ética moralmente válida, viable, pues tampoco tiene la dimensión que le da el carácter de revolucionario. En fin, comentándoles una lectura que puede ser útil, dos referencias de Adolfo Sánchez Vázquez, y agradeciéndole sus aportaciones, maestro Cano. Gracias. Gracias, maestro Guerra. Maestro Fidencio Romero, cierra usted la charla y les damos la intervención al maestro Ricardo para que comente las dos exposiciones últimas. Adelante, maestro Fidencio. El tema da para mucho. En realidad yo me quedo con varias preguntas y solo quiero hacerle una al maestro Cano. ¿Quién es su filósofo favorito y por qué? Gracias, maestro Fidencio. Adelante, maestro Cano. Sí, retomaría un poco la idea del maestro Guerra de que la filosofía es, como decían en la escuela, nos enseñaron de Marx que de lo que se trata no es de teorizar, sino de transformar, ¿no? Que la filosofía sería una práctica y sería un ejercicio. Y creo que por lo menos los que hacemos práctica filosófica nos tomamos en serio la idea de que
la filosofía es un ejercicio, no está contenida en estos libros ni en todas las teorías, sino que es una práctica que hacemos todo el tiempo. Y en ese sentido me gusta la idea del maestro Guerra de que no solamente hay que ir hacia la teoría, ¿no? Sino hay que hacer filosofía. Y en ese sentido quiero contestar a la otra pregunta, de que en la historia de la filosofía el que más hace filosofía todo el tiempo está en la calle, está preguntando en la ciudad cuáles son los fundamentos del Estado, qué es la justicia, qué es la amistad, pues es Sócrates. Sócrates es el filósofo que como mayeutista toma distancia de sí mismo también, de alguna manera es un referente ético, pero que invita a hacer filosofía, a crear filosofía. Y en ese sentido, me parece que también eso sirve en el terreno educativo porque nosotros no partimos de la idea de que el profesor lo sabe todo, o de que el alumno no sabe nada, de que los alumnos son, ¿cómo dicen? Eh, eh, Inválidos racionales, eso no se piensa de ninguna manera, ¿no? Es decir, el alumno tiene, por lo menos desde esta perspectiva, tiene la capacidad para reconocer su propia dimensión filosófica, ¿no? Mirar su cosmovisión, mirar su contexto. Así contestaría muy rápido, maestro Fidencio, sobre este Sócrates que de alguna manera nos inspira a muchos a, más que reproducir ideas filosóficas, a invitar a pensar y a provocar a los demás. Ahora sí que Sí, ese es mi interés. gracias. Pues gracias, maestro Ricardo Cano, por su tiempo, por su compartir, por invitarnos a llevar este ejercicio dialógico a nuestra familia, con nuestras vecinas, vecinos, amigas, amigos, compañeras y compañeros de trabajo, y que no solamente interpretemos la realidad que nos rodea, sino que busquemos transformarla. Y después de transformarla, sigamos transformando nuestra realidad. Gracias, maestra Rocío, gracias, doctor Edith, gracias, maestro Fidencio, gracias, maestro Guerra, maestro Ricardo, un abrazo, gracias por su tiempo y su compartir. Muy buenas tardes, Gracias a todas pásenla y bien. todos. Buenas Muchas tardes. gracias. Bueno, Gracias, Buenas buenas tardes. tardes. gracias. Buenas